Después de una pausa el domingo pasado, hoy continuamos con el estudio de la carta de Santiago. Y para beneficio de los que nos llevan mucho tiempo con nosotros, nuestra práctica es de predicar libros de la Biblia, libros enteros de la Biblia, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, y a través de ella Dios nos habla a nosotros. Dios transforma nuestras vidas y le da crecimiento a la iglesia. Busquemos nuestras Biblias en Santiago capítulo 2, página 1246, aquellos que tienen la Nueva Biblia de las Américas. Quiero recordarles que tenemos una mesa de recursos cerca de la puerta afuera. Los recursos son gratis. Tenemos también varias Biblias que las pueden usar durante la predicación si desean. Santiago 2, y vamos a estar hablando de los versículos del 1 al 13. Carta escrita por el hermano de Jesús que llegó a creer en Jesús como su Salvador y después se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. El título de la prédica en esta tarde: el pecado de favoritismo. El pecado de favoritismo. Le voy a pedir que estemos de pie para leer Santiago 2 del 1 al 13. Y voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, 2 del 1 al 13. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un hombre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar. Y al pobre dicen, tú estate allí de pie y siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser con malos pensamientos? A ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Padre, gracias por tu palabra y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender las verdades de tu palabra. Que nos ayudes a entender la verdad del Evangelio, la verdad de quién tú eres y la verdad de quiénes somos en ti. Te pido que en esta tarde, a través de tu palabra, tú nos convenzas de pecado y que podamos tener fe para vivir vidas que te glorifiquen a ti. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a amarnos unos a otros, sabiendo que a través del Evangelio, a través de las buenas noticias de salvación, es posible amarte a ti y amarnos unos a otros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo siempre he sido una persona que me gusta llevarme bien con todo el mundo. Puedo decir que le temo al ser humano. Me gusta compartir y tener una amistad no importando quién sea
o cómo sea esa persona. Y ese era mi caso en escuela intermedia. Yo puedo decir, a lo mejor no, otras personas no piensan lo mismo, pero yo puedo decir que o me consideraba algo de popular en la escuela intermedia. ¿Por qué? Porque me llevaba bien con todos. Y estando en escuela intermedia a la edad de 11 años fue que comencé a escuchar música rock. Comencé a escuchar heavy metal. Pero ese tipo de música, esa nueva identidad que yo estaba adquiriendo, no hizo un cambio en quién yo era. Yo siempre quería hacer amistad con muchas personas. Seguía siendo amistosos con todos en la escuela, hasta que entré a escuela superior. Estando en la escuela superior fue que descubrí que no era posible llevarme bien con todo el mundo. ¿Por qué? Porque habían unos grupitos y tú tenías que pertenecer a un grupito. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Al comenzar a crear amistades, rápido descubrí que no podía ser amigos de todo el mundo. Las personas, al descubrir que yo era rockero, unos me ignoraban y otros me decían que me fuera a juntar con mi grupo, que me fuera allá con los rockeros, con los sucios apestosos, decían. Esos grupitos es una forma de favoritismo y es una oportunidad para echar a un lado a las otras personas. Esa forma de favoritismo creaba división entre las personas y hasta se formaban peleas entre los grupos. Yo me acuerdo que en varias ocasiones los rockeros peleaban con los cocolos. ¿Sabe quiénes son los cocolos? ¿Quién no sabe quiénes son los cocolos? Los cocolos son los que oyen la música salsa. Le decían cocolos. Y siempre los rockeros y los cocolos, los salseros, estaban peleando entre sí. Para encontrar amistades, tú tenías que practicar el favoritismo y tenías que desechar a otras personas. Tenías que juntarte con el grupo de tus mismos intereses, de tus mismos looks, de tu misma vestimenta. Y esto puede sonar un poco tonto, un poco ridículo, o que son cosas de niños o jóvenes, aunque todavía existe. Que de hecho cuando yo entré aquí a la escuela superior, que de la escuela superior de Puerto Rico me transferí aquí a la escuela, era lo mismo, pero aquí eran los puertorriqueños y los de color. Siempre estaban encontrados y peleados. Suena ridículo, suena tonto, puede que sea cosa de niño, cosa de joven, pero la realidad es que todos practicamos el favoritismo. No importando la edad que tengamos. Todos practicamos el favoritismo. De una manera u otra practicamos el favoritismo. Y si no lo sabías, en el versículo 9, Santiago nos dice que el favoritismo es pecado. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por las leyes como transgresores. Entonces todos somos culpables del pecado de favoritismo. Nadie está exento al pecado de favoritismo, ya sea de la forma en que se manifieste. Pero algo tenemos que grabar en nuestras mentes, algo tenemos que recordar y grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esa es la idea central del mensaje de hoy. Y es que el Evangelio, y solo el Evangelio, destruye el pecado del favoritismo. El Evangelio destruye el pecado del favoritismo y nos lleva a vivir vidas de amor, de aceptar a otros. Solo el Evangelio hace que desechemos el favoritismo y nos amemos todos, no importando quiénes y cómo seamos.
El Evangelio hace que seamos una familia. ¿Escucharon bien? Hace que seamos una familia. La iglesia morada de Dios no es una reunión los domingos a las 11:30. El Evangelio hace que seamos una familia donde hay amor, aceptación, humildad y gozo. Amén. Entonces solo el poder del Evangelio puede hacer ese milagro en nuestras vidas. En el versículo 1 vemos la realidad del pecado de favoritismo. El versículo 1 dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. La palabra favoritismo viene del griego, que significa literalmente recibir a alguien por su cara. Recibir a alguien por su cara. En otras palabras, el favoritismo es recibir a alguien basado en su apariencia exterior. Y Santiago nos dice que no tengamos esa actitud. No tengamos esa actitud de favoritismo. Y sabemos que el favoritismo se puede manifestar de muchas maneras. Hoy día aceptamos y rechazamos a las personas por la apariencia física, por el color de la piel, por la nacionalidad, lenguaje, cultura, clase social, el dinero o la influencia que tengas, la ropa que vistes, hasta dónde compra la ropa que vistes, en el área en que vives, educación, política, edad, sexo, o por el simple hecho de que hay alguna diferencia en nosotros. Nuestras mentes son como una supercomputadora, porque juzgamos a las personas enseguida que las vemos. Seguida que vemos a una persona, seguida nuestra mente empieza a juzgar a esa persona. Gracias, Carlos. Si alguien que no conoces entra por esas puertas ahora, ¿qué es lo primero que notas? En todo momento estamos juzgando a las personas, ya sea por su color de piel, por su físico, por su vestimenta. Usted llena el blanco. Y muchas veces lo hacemos y no nos damos de cuenta de que estamos practicando el favoritismo. El pecado del favoritismo es real y tan normal en nosotros que muchas veces no nos damos de cuenta o no creemos que estamos practicando el favoritismo, que estamos haciendo algo malos. Todos somos culpables del favoritismo. ¿Quién se declara inocente? ¿Quién se declara culpable? Amén. Nadie está exento del pecado del favoritismo. Santiago, hablándole a sus hermanos en la fe, a la iglesia perseguida, a los que se encontraban en diferentes pruebas, les advierte a no tener una actitud de favoritismo. Y hoy, iglesia, la palabra de Dios nos advierte a ti y a mí a no tener una actitud de favoritismo. Y lo que realmente Santiago nos dice es que nuestra fe en Jesucristo, en ese versículo 1, nuestra fe en Jesucristo y el favoritismo se contradicen. Se contradicen. No podemos demostrar una actitud de favoritismo si creemos y vivimos el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el favoritismo va en contra del carácter de Dios. Va en contra del carácter de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 10.
17 y 18, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Miren lo que dice Primera de Samuel 16:7. Porque Dios no ve como el hombre ve. Porque el hombre mira ¿qué? Las apariencias exteriores. Pero el Señor mira el corazón. En Dios no hay favoritismo y somos llamados a ser como Él. Su iglesia, incluyendo la iglesia morada de Dios, tiene que reflejar el carácter de Dios. Amén. Una de las cosas que me gusta de Santiago es que él no solamente da el principio, sino que da un ejemplo. Entonces él nos da un ejemplo en los versículos 2 y 3. Un ejemplo del tipo de comportamiento que la iglesia debía evitar y que el comportamiento que nosotros debemos evitar. Versículos 2 y 3. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, oh, siéntese aquí en este lugar especial. Siéntese en este buen lugar. Y al pobre dicen, tú, quédate de pie. Es más, siéntate aquí a mis pies. Santiago no solamente nos dice no tengan una actitud de favoritismo. Él también nos dice, si no entienden, te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Un ejemplo de honrar a los ricos o a personas de mucha influencia y despreciar o ignorar a los pobres. Yo leía esos versículos y yo decía, ¿cómo es posible que esto pase en la iglesia? ¿Cómo es posible que esto pase en la iglesia? ¿Por qué Santiago trae este ejemplo? Porque siendo ellos pobres, hablando de la iglesia en Jerusalén, la iglesia esparcida, practicaban el favoritismo en contra de ellos mismos. Ellos se ignoraban y se despreciaban a sí mismos y favorecían a los que tenían dinero y tenían autoridad. ¿Para qué? Para beneficio personal, para beneficiarse. ¿Se parece a la iglesia de hoy? Se parece a la iglesia de hoy. Y después de dar un ejemplo de favoritismo, Santiago ahora explica por qué es pecado. ¿Por qué es pecado? Y yo lo dividí en 4 puntos. El primer punto, malos pensamientos. Malos pensamientos. Versículo 4. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? O sea que practicar el favoritismo es ser jueces con malos pensamientos. Hay algo detrás de ese juzgar. Santiago acusa a la iglesia de hacer distinciones entre ellos mismos. La iglesia estaba dividida porque juzgaba con malos pensamientos. ¿Qué malos pensamientos son esos? Los pensamientos que no reflejan el carácter de Dios, como lo acabamos de ver. Pensamientos de orgullo, pensamientos de superioridad, pensamientos de envidia, pensamientos que nos llevan a estar divididos. Pensamientos que nos llevan a honrar a unos y a despreciar a otros.
Cuando vemos a esa persona por primera vez, nuestra mente, nuestra supercomputadora comienza a juzgar y empiezan a venir esos malos pensamientos. Son pensamientos para alimentar la mentira de que somos superiores a otros, que somos más importantes que otros. Pensamientos de codicia, deseo de tomar ventaja de otras personas. Iglesia, el favoritismo es una presente y dolorosa realidad en el mundo y en nuestras vidas. Y lo triste es que también se ve dentro de la iglesia. Como dije, yo leía es el ejemplo de Santiago y dije, ¿cómo es esto posible en la iglesia? ¿Alguien conoce a Carl Lentz? Carl Lentz. Carl Lentz fue el pastor de la iglesia Hillsong en Nueva York, en el este de los Estados Unidos. Encontré un artículo en churchleaders.com que se titula Pastores famosos y el culto a la celebridad. Dice, cuando el popular predicador de Hillsong, Nueva York, Carl Lentz, fue despedido el pasado mes de noviembre por fallos morales, eso fue este noviembre aquí que pasó, se unió a un exclusivo grupo de otros pastores de alto perfil que han resultado ser humanos falibles después de todo. Al igual que otros ministros, Lentz había traído a una gran cantidad de seguidores gracias a sus carismáticos sermones y sus libros inspiradores. Pero él era único en el sentido de que era ampliamente conocido por ser un asesor espiritual de celebridades como Justin Bieber y Selena Gómez, quienes supuestamente recibían un tratamiento VIP cada vez que rendían culto en la iglesia Hillsong. Y dice, un informe incluso afirmó que la iglesia funcionaba como un club nocturno que incluía asientos reservados para las celebridades. Que los asistentes regulares y miembros de la iglesia esperaban por horas fuera de la iglesia para conseguir esos asientos. De hecho, hasta hace poco esa iglesia estaba vendiendo los tickets para tú entrar a la iglesia. ¿Por qué este hombre hacía esto? Las codiciadas conexiones de Lentz, según The New York Times, catapultaron al predicador a una nueva estratosfera de la fama en la que se convirtió no solo en amigo de los famosos, sino en una celebridad él mismo. ¿Se parecerá al ejemplo de Santiago? Igualito. Iglesia, el favoritismo es pecado porque es juzgar con malos pensamientos. Punto número 2. El favoritismo contradice a Dios. El versículo 5. Hermanos míos, amados, escuchen. Hermanos míos, amados, presten atención. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Es posible que al leer este verso alguien pueda decir que Dios solo escogió a los pobres. Que Dios escogió a los pobres para salvación y no a los ricos. Pero eso no es lo que está diciendo Santiago. Lo que Santiago quiere decirles a los recipientes originales de esta carta, a la iglesia allá perseguida, es que esos pobres
a los que ellos mismos ignoraban y despreciaban con malos pensamientos, fueron también escogidos por Dios para ser ricos en fe y herederos del reino. Estaban rechazando a lo que Dios escogió y su actitud de favoritismo era pecado. El favoritismo va en contra de los planes de Dios. El favoritismo va en contra de los propósitos de Dios. El favoritismo contradice el mandamiento de Dios de amar al prójimo como a nosotros mismos. El favoritismo se opone al diseño de Dios de que la iglesia sea un cuerpo unido, de que sea una familia. El favoritismo es rechazar a lo que Dios eligió, la elección de Dios. Aceptar y rechazar a las personas basado en las apariencias externas, iglesia, es contradecir a Jesucristo que vino a salvar a personas de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. El favoritismo contradice a Dios. El favoritismo contradice a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Que tuvo misericordia de nosotros. ¿Y sabes qué? Dios no tomó en cuenta nuestra apariencia. Él no tomó en cuenta el color de nuestra piel. Él no tomó en cuenta quiénes éramos. Él no tomó en cuenta nuestro pecado. De que éramos sus enemigos. Contradecimos a Dios cuando practicamos el favoritismo. Número 3, el favoritismo es relación con el mundo. Versículos 6 y 7. Dice, pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? La iglesia, al despreciar al pobre, estaba practicando el favoritismo con aquellas personas que los perseguían. Suena irónico, ¿verdad? Tú me persigues, me echas en los tribunales, blasfemas el nombre de Dios, pero ven y siéntate aquí. Te voy a dar un tratamiento VIP. No son esos ricos los que están abusando de ustedes, le dice Santiago. No son esos ricos los que los tienen como esclavos a ustedes. No son esos ricos los que se burlan de su fe y porque los favorecen. Esta iglesia, al ser dispersada, al ser perseguida, comenzaron a cambiar sus prioridades. Comenzaron a darle cabida al pecado en sus vidas. Despreciaban a los que eran como ellos y tenían favoritismo con los ricos por lo que podían recibir de ellos. Amaban a las personas que los perseguían y se burlaban de su fe. Iglesia, cuando buscamos y aceptamos a las personas de acuerdo a los estándares del mundo, a lo que el mundo dice que es bonito, es especial. Cuando buscamos y aceptamos a las personas de acuerdo a los estándares del mundo, sin nosotros darnos cuenta, nos estamos relacionando con personas y con el mundo que odian al Dios que adoramos.
Y poco a poco, nuestras prioridades comienzan a cambiar. Y le damos cabida a otros pecados. Tenemos el ejemplo reciente del pastor de la iglesia Hillsong, que todo esto del trato especial que él le daba a los artistas salió después que él cometió adulterio. Punto número 4. El favoritismo rechaza la autoridad de Dios. Versículos 8 al 11. Dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real, ¿qué es la ley real? La ley del reino de Dios. Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. En contraste, si muestras favoritismo, cometes pecado y eres culpable de pecado. Vemos claramente que el favoritismo es pecado. Pecado de violar el mandamiento de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Y vemos también que el favoritismo es un pecado serio como cualquier otro pecado. Vemos que no podemos separar los pecados. No podemos decir, yo cometo este pecado, pero yo este otro no cometo. Este otro pecado yo no lo cometo. No, iglesia, pecado es pecado. Pecado es pecado. Y cometer un solo pecado nos hace culpables ¿de qué? De pecado. De pecado. Me gusta cómo lo describe Alec Motyer. Él escribió un comentario del libro de Santiago. Él escribió, la ley de Dios no es como un montón de piedras, sino como una lámina de cristal. Podríamos tomar una piedra de un montón y dejar el montón mismo todavía intacto. Pero cuando lanzamos un ladrillo a través de una ventana, golpea solo un lugar, pero fragmenta todo el cristal. La ley de Dios es como el cristal. Una rotura en un punto no puede contenerse. El agrietamiento y el cuarteo se extiende por todo el cristal. ¿Usted ha visto cómo se rompen los cristales de los carros? Que en pedacitos, así es el pecado. Una rotura en un punto no puede contenerse. El agrietamiento y el cuarteo se extiende por todo el cristal. Un pecado es ser culpable de todos los pecados, de toda la ley. El versículo 11 dice, el que dijo, también dijo. El que dijo, también dijo. Toda la ley de Dios refleja quién es Dios y su voluntad para nosotros como cristianos. Toda la ley de Dios refleja su carácter, refleja su sabiduría, refleja su santidad y refleja su completa autoridad. Entonces, cuando pecamos, no solo rompemos uno de sus mandamientos, rechazamos toda su completa autoridad. Iglesia, esto es un llamado a considerar todo el mandamiento de Dios escrito en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y punto número 5, el llamado a obedecer a Dios. Versículos 12 y 13. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago nos recuerda nuevamente que tenemos que ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, porque por esa misma palabra seremos juzgados. A todos los creyentes nos recuerda que un día estaremos ante el juicio de Dios, donde seremos juzgados. Escuchen bien, creyentes, juicio de Dios para ser juzgados, no para determinar nuestro destino eterno, sino para juzgar nuestras obras aquí en la tierra. Ahora, si no conoces al Señor Jesucristo, entonces sí te va a juzgar. Va a juzgar tu destino eterno. Iglesia, es necesario que como creyentes, como cristianos, hablemos y actuemos con misericordia, sabiendo que un día le vamos a dar, ¿qué? Cuenta a Dios. Cuenta a Dios. Así hablen ustedes y así procedan, dice Santiago. Y esto no es una amenaza. Esto no es una amenaza, sino un privilegio. Un privilegio. Privilegio que tiene todo creyente de poder ser hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra sabiendo que Jesucristo pagó nuestra deuda y el poder del pecado en nuestras vidas ha sido roto. Hacedores de la palabra porque el Espíritu Santo mora en nosotros y pone en nosotros el querer y el hacer. Así hablen ustedes y así procedan, dice Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho y porque todos somos iguales. Todos somos iguales. Primero, todos somos iguales porque Dios creó a todo ser humano a su imagen y semejanza. Rico, pobre, no importa la raza, el sexo, la edad o religión. Fuimos creados a la imagen de Dios y toda persona tiene el mismo valor y la misma dignidad. Esa es una de las razones por la cual Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todos somos iguales. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nadie es mejor que otro por esto o lo otro. Todos somos iguales delante de Dios. Segundo, todos somos iguales porque todo ser humano es totalmente depravado. Todos somos pecadores delante de Dios y condenados justamente por nuestros pecados. Quien quiera que sea, creyente o no creyente, todos somos pecadores y justamente nos merecemos ir al infierno. Todos somos iguales. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Con Dios. Pero si conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todos somos iguales en Él. Todos tenemos los mismos derechos, el mismo acceso y la misma posición ante Dios debido a lo que tenemos en Jesús. Un pasaje precioso que capta esta verdad es Gálatas 3, del 26 al 29, que dice: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido.
no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. No importa de dónde seas o qué aspecto tengas, todos somos iguales. Iglesia, el favoritismo niega la verdad del Evangelio. Es a través de Jesucristo que podemos ser parte de una familia y podemos amarnos unos a otros. Tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador Jesucristo y el mismo Espíritu Santo. Dios nos dice en su palabra que el Cordero inmolado, el Cordero sacrificado, ¿quién es ese? Jesucristo. En Apocalipsis 5:9 nos dice, con su sangre compró para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El Evangelio destruye el pecado de favoritismo y nos lleva a vivir vidas de amor. Entonces, ¿cómo podemos vivir vidas de amor que reflejen el Evangelio? Primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Para vivir vidas de amor y que reflejen el Evangelio tenemos que pensar ¿cómo? Bíblicamente. Bíblicamente, en cualquier situación en la que nos encontremos, antes de que comencemos a juzgar a las personas y cometer el pecado de favoritismo, tenemos que pensar quién es esa persona de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Donde la palabra de Dios nos dice que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que cambiar de la forma en que pensamos. Número 2, buscar compartir con personas que sean diferentes a ti. Número 3, practica la hospitalidad. Hospitalidad es tratar a los de afuera como a uno de adentro. La hospitalidad con familiares es bien fácil de practicar, ¿verdad que sí? Los invitamos a cada rato a comer, los invitamos a pasar un tiempo juntos, pero ¿qué de nuestros vecinos? ¿Qué de nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué de nuestros hermanos en la iglesia? ¿Qué de aquellos que necesitan escuchar el Evangelio? Tenemos que invitar a otros para que podamos compartir nuestras vidas y a la vez compartir las buenas noticias de salvación. Número 4, busco oportunidades de servir y bendecir a otros. Servir y bendecir a otros con palabras de aliento y también y misericordia. Servir y bendecir a otros con obras de generosidad. Si no sabes dónde comenzar, comienza a servir aquí en la iglesia. Número 5, toma la iniciativa. No esperes por otras personas. No esperes por el momento perfecto. Y tampoco asumas que otras personas van a venir donde ti. Aprovecha las oportunidades que tienes. Termino diciendo que el Evangelio destruye el pecado de favoritismo, el pecado de racismo, el prejuicio y nos da el poder para vivir vidas de amor. El Evangelio por el cual estamos agradecidos. ¿Quién está agradecido del Evangelio? Amén. El Evangelio por la cual estamos agradecidos, porque antes tú y yo éramos extraños y enemigos de Dios. Pero la sangre de Jesús nos ha reconciliado y hoy somos uno en Cristo. Qué bendición. Qué bendición. Vamos a estar de pie. Vamos a orar. Vamos a terminar con una alabanza.
Te pido que uses de este momento para mirar tu corazón. Si hay favoritismo, pídele perdón al Señor. Y si has cometido favoritismo con una persona y has despreciado a otros, ¿por qué no ir donde esa persona y pedirle perdón? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y encontramos unas verdades maravillosas. Y encontramos tu carácter, tu soberanía, tu santidad, la cual nos enseña cómo vivir en nuestras vidas. Y en esta tarde, Señor, tú nos has dicho que tengamos cuidado de no practicar el favoritismo. Señor, y si yo te pido que tú pongas en nuestros corazones, Señor, porque sabemos que hemos pecado en esta área. Pon en nosotros, Señor, el amar a otros, el buscar estar unidos, ser una familia, no solamente la familia de la iglesia, sino fuera, buscar aceptar a otros, no importando cómo sean y quién sean. Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y hoy podemos gozarnos de que nuestros pecados son perdonados. Hoy podemos gozarnos de que podemos actuar de una manera que te glorifique a ti. Pon en nosotros, Señor, el querer y el hacer de tu buena voluntad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Padre, yo sé que escuchamos tu palabra, escuchamos que tú quieres que nosotros hagamos. Nos enfrentamos a una semana, Señor, donde van a venir tantas oportunidades, Señor, para aceptar y rechazar a las personas. Señor, obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, permite, Padre, que seamos humildes. Seamos humildes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro servicio de celebración termina, pero nuestro servicio a Dios continúa. Tengamos cuidado de no cometer o de no tener una actitud de favoritismo en esta semana. Recibamos la bendición pastoral. Mateo, se me fue el teléfono. Romanos 15, del 5 y 6 de la Nueva Traducción Viviente dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse a una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Y la iglesia morada de Dios dice, amén. Dios les bendiga.